¿De verdad vas a hacerte la víctima por unas arañas falsas? No fueron las arañas, Lucy. Entonces dime qué fue. Fueron los mensajes, los nombres, las noches en las que me mentiste mirándome a la cara. Tú no tenías derecho a revisar mi vida privada. No revisé nada cerrado. Lo dejaste abierto sobre la mesa. Y cuando alguien deja la puerta abierta, a veces la verdad sale sola. No te hicieron daño, te atraparon. Atlanta, antes de que todo reventara. Lucy ya tenía planeada mi salida de su vida. Iba a dejarme y largarse con el tipo con el que se estaba acostando. Lo que no calculó fue que yo iba a salir primero. Dramático como siempre. Tú nunca sabes perder. Empaqué mis cosas, dejé una pequeña sorpresa atrás y me fui. Cuando ella volvió al apartamento, sus gritos se escucharon por todo el edificio y acabó saliendo corriendo. Ella creía que iba 10 movimientos por delante, engañando, mintiendo y tratándome como si yo fuera parte del mobiliario. Yo dije que no, que disfrutara las consecuencias. Soy electricista con licencia. Tengo una cuadrilla de 4. Hacemos residencial, comercial ligero, toda el área de Atlanta. Días largos, manos sucias y dinero estable si uno no es idiota administrándolo. Yo no persigo a nadie. No actúo emociones para que otra persona esté cómoda. Y jamás he rogado por quedarme en un lugar donde mi nombre no estaba ya en la puerta. Conocí a Lucy por un amigo en común, Darius. Darius tiene esa manía de fabricar presentaciones como si llevara un negocio secreto de emparejar gente. Fue en una cena de cumpleaños, unas 20 personas, algo tranquilo. Yo ni siquiera pensaba quedarme toda la noche. Ella era agente inmobiliaria, vestía impecable. Sabía dominar una sala sin que pareciera que estaba intentando hacerlo. Me hizo preguntas de verdad sobre mi trabajo, sobre dirigir una cuadrilla, sobre si me gustaba o si simplemente había caído ahí. Me gusta saber con quién hablo. Eso no es delito. Le dije la verdad. Me gustaba arreglar cosas. Me gustaba saber exactamente qué necesitaba un trabajo y entregarlo limpio. Ella se rió y dijo que hacía lo mismo con las casas. En ese momento sonó bien. 2 personas que hacían lo que decían que hacían. Para el 4.º mes, Lucy ya había conocido a mi hermano Troy. Troy tiene una empresa de control de plagas con licencia, y es la única persona en mi vida en la que confío sin reservas. Él no aprueba a alguien solo porque tú quieres que lo apruebe. Es lista. No subestime lo que significa eso. Eso me dijo después de verla en aquella primera cena. Yo lo tomé como luz verde porque, siendo honesto, eso era lo que quería que fuera. 8 meses después de conocernos, Lucy se mudó conmigo. Yo ya era el titular principal del contrato de alquiler en nuestro edificio desde hacía 2 años. Buen edificio, al norte de la ciudad. Recepción segura, cámaras en los pasillos y un guardia llamado Curtis que conocía a cada residente de cara. Era el tipo de lugar donde aprendes el horario de tus vecinos sin proponértelo. Lucy entró como ocupante autorizada, nunca como titular real del contrato. Trajo muebles, ropa para ocupar media vida y 3 amigas que después entendí que dirigían una asesoría clandestina sobre ella, sin consultarme a mí ni una sola vez. Se llamaban Jade, Tiffany y René. De ellas hablaré después. A los hombres así no se les explica, se les entrena. Si se molesta mejor, así ves hasta dónde llega. Espera, no pares. Esto hay que grabarlo. Lo de las arañas apareció unos 4 meses después de que se mudara. Una tarde vio una araña patona en el alféizar de la ventana y saltó del sofá al otro lado de la sala antes de que su cerebro terminara de cargar. Subió la voz, pegó los brazos al cuerpo y señaló. Encárgate de eso ahora mismo. Me encargué. Ella se quedó subida en una silla hasta que confirmé que ya no estaba. Luego me hizo revisar la pared de al lado y después el alféizar otra vez. Iba completamente en serio. Sabía que era irracional y no le importaba. Ya sé que es una estupidez. No puedo evitarlo. Es que es tan mal. Me reí. Me dijo que no tenía gracia. Tenía un poco de gracia. Lo guardé como un dato inútil. Meses después iba a ser el dato más útil de toda la relación. 10 meses después de conocernos, le propuse matrimonio. Fue en Piedmont Park, un domingo por la mañana, antes de que llegara la gente. Llevaba el anillo en el bolsillo de la chaqueta.
Miré 3 anillos antes de encontrar el correcto. Bueno, creo que fueron 4. No, 3. Da igual. El punto es que los otros parecían intentar decir algo. Y este parecía algo que ella se pondría todos los días sin convertirlo en una declaración. Y oró. Llamó a su madre. Troy me estrechó la mano. Ya era hora. Ahora eres legalmente problema de alguien. Ese es el máximo nivel de ternura de Troy, y yo lo acepto. Lucy fue genuinamente feliz esa noche. Sin actuación. Solo una cena. Los dos. Ella presente de una manera en la que no siempre estaba presente. Quiero dejar eso claro. No porque excuse nada, sino porque esta historia solo tiene sentido si se entiende una cosa. A mí no me engañó alguien completamente falsa. Me engañó alguien que era lo bastante real, durante suficientes momentos, como para que yo siguiera tapando las partes que no lo eran. O sea, ahora también vas a culparme por haber sido buena contigo. El compromiso empezó bien. Hicimos planes sueltos. Lugares, fechas, listas de familia. No había prisa real. Saqué más cosas del almacén. Cocinábamos los domingos por la mañana. Íbamos a algunos partidos. Troy venía a veces y hacíamos parrilla en el balcón, solo nosotros 3 y cualquier cosa que hubiera en la nevera. En esas noches, ella era exactamente la mujer a la que le propuse en matrimonio. Fácil, cálida, interesada de verdad en lo que pasaba a su alrededor. Hubo un domingo en que discutimos como 2 horas sobre si los camarones contaban como proteína de verdad. Ella terminó buscándolo y leyendo el artículo entero en voz alta, solo para probar su punto. Esa era Lucy en su mejor versión, pero esa versión empezó a aparecer menos. No de golpe, sin explosión. Gradualmente, como una señal que se va debilitando. Lo noté y me dije que lo estaba imaginando. Ese hábito me costó unos 4 meses. 4 meses porque tú nunca preguntas nada de frente. Nadie empieza tratándote como un mueble de golpe. Primero te prueban, luego mueven la línea. Y cuando miras atrás, ya estás viviendo bajo reglas que nunca aceptaste. El problema no era que ella tuviera expectativas. El problema era que esas expectativas solo se aplicaban a mí. Y siempre iban subiendo. Primero vino lo público. Una cena de trabajo. 8 meses dentro del compromiso. La mesa estaba llena de colegas suyos. Todo el mundo haciendo la ronda de a qué se dedicaba cada uno. Antes de que yo pudiera contestar, Lucy se adelantó sonriendo. Él tiene una pequeña operación eléctrica. Es súper útil tenerlo cerca. 4 electricistas con licencia. Camión de servicio. Clientes. Agenda llena para las próximas 6 semanas. Esa noche no me presentó como su prometido. Me presentó como algo que venía incluido con el apartamento. Ay, por favor. Te hice quedar bien. Después vino el trato privado. Una noche entré tras una jornada de 12 horas, todavía con la ropa de trabajo puesta. Ella estaba sentada a la mesa con el teléfono. Levantó la vista como si pidiera lo más normal del mundo. ¿Puedes pedir la cena? Estoy en medio de algo. Claro. Pedí la comida y comimos. Un año antes, habría dejado el teléfono y me habría preguntado cómo estuvo mi día. Esa distancia decía más de lo que ella creía. Lo de Troy fue lo más deliberado. Lucy empezó a tener un problema con lo cercanos que éramos mi hermano y yo. Lo iba picando por los bordes. Ustedes dos todavía actúan como si estuvieran en la secundaria. A veces decía que todo parecía tener que pasar por Troy. Una vez, en una cena con sus amigas, nos llamó tiernos pero un poco codependientes. La mesa se rió. No es insulto si es verdad. Yo solo digo que es raro. Después, le escribí a Troy sobre eso. Está cortando la línea. No la dejes. Tenía razón. Si separas a un hombre de la única persona que le habla directo, puedes manejarlo indefinidamente. No todo es una conspiración. A veces tu hermano estorba. Una noche mencionó como si fuera un cumplido que les había dicho a sus amigas que yo era el confiable. Lo dijo con ese tono de quien describe un electrodoméstico decente. Jade, al parecer, estuvo de acuerdo. Jade dijo que eres estable, ¿no? Como un electrodoméstico muy bueno. ¿Y tú qué le dijiste? Ay, ya sabes cómo es Jade. Eso fue todo.
Yo no respondí después de eso. Y Jade manejaba el manual de Lucy desde el fondo. Haz que te persiga. No pidas perdón primero. Mantén el control. Soltaba palabras legales con muchísima confianza y casi cero precisión. No. Eso tiene implicaciones legales. Yo lo he visto. Tiffany escalaba todo por instinto. Era el tipo de persona que ve un fuego pequeño e inmediatamente busca más combustible. Si ya empezó, entonces termina fuerte. René grababa todo, narrando por lo bajo como si estuviera produciendo contenido para un público que todavía no había llegado. No, sigue hablando. Esto se pone bueno. Esa costumbre de René iba a importar muchísimo. Un viernes por la noche, algo dejó de cuadrar. Lucy subió una historia cuando yo creía que estaba en una visita de venta en Marietta. Restaurante con poca luz. Su copa levantada. La mano de un hombre sobre la mesa, justo al lado de la suya. El texto decía buena energía esta noche. Y etiquetó Midtown. Midtown queda al otro lado de la ciudad de donde ella dijo que estaba. A la mañana siguiente le pregunté, pensé que anoche estabas en Marietta. Estaba con un colega. Cerró un trato y lo celebramos. Etiquetaste Midtown. Sí, porque fuimos después. No empieces con eso. Asentí y no dije nada. Pero ahí dejé de usar el beneficio de la duda para tapar lo obvio. Claro, porque preguntar una vez ya te convierte en detective. El comportamiento con el teléfono ya venía de antes. La inclinación cuando la pantalla se encendía. El reflejo de agarrarlo. Dormir con el teléfono boca abajo de su lado de la cama. Nunca había hecho eso en los 2 años que llevábamos juntos. Después llegaron las noches tarde, una encima de otra. Cena con clientes en el centro. Un open house que se alargó. La tercera visita que terminaba tarde en 2 semanas. Un desarrollador llamado Brendan empezó a aparecer más que los demás. Brendan esto. Brendan aquello. Brendan necesita este papeleo. Mándamelo directo a mí. Lucy ya sabe por qué. Cuando le pregunté cómo iba su proyecto, ella me dio esa vaguedad que no sale de alguien que domina su propio trabajo. ¿Y cómo va lo de Brendan? Bien. Normal. Ya sabes, permisos, papeles, reuniones. ¿Qué tipo de proyecto era? Uno mixto. De esos que cambian todo el tiempo. Lucy no hablaba así cuando sabía de algo. Estaba hablando para salir del paso. Y luego estuvo aquel sábado. Dijo que tenía una visita en Decatur. Volvió a casa a las 4:45 con un ticket del estacionamiento de un garaje al otro lado de la ciudad. Barrio equivocado. Horario equivocado. Lo devolví al bolsillo de su ropa y terminé la colada. Mira qué tranquilo. Casi como si ya quisieras encontrar algo. El jueves por la noche llegó la notificación mientras los dos estábamos en el sofá. Su teléfono estaba boca arriba sobre la mesa de centro. La pantalla se encendió. No hizo falta tocar nada. El mensaje apareció solo. Lo de anoche fue otra cosa. Sigo pensando en ti. El teléfono estuvo en su mano en menos de 2 segundos. Lucy miró de reojo para revisar mi cara. Yo ya estaba mirando la pantalla. Ella se relajó cuando vio que yo no reaccionaba. Era un mensaje fuera de contexto. Tú viste lo que querías ver. A la mañana siguiente, llamé a Troy desde mi camioneta. Le conté todo. El teléfono. Las noches tarde. Brendan. La historia en Midtown. El ticket del estacionamiento. La notificación. Él se quedó callado un segundo. ¿Tienes una corazonada o tienes hechos? Tengo una corazonada con puntos muy específicos pegados. Entonces estás a un paso de los hechos. No te muevas todavía. No enseñes la mano. Primero consigue la foto completa. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. No quieres equivocarte con esto. Tienes un solo golpe. No lo tires hasta que el ángulo sea el correcto. Para el sábado por la mañana, la confirmación estaba abierta sobre la mesa de la cocina. Lucy había sincronizado su teléfono con su portátil. Ella misma había dejado la puerta abierta. Y todos los mensajes estaban entrando solos. Lucy tenía una costumbre. Usaba la laptop en la mesa de la cocina casi todas las mañanas y la dejaba abierta cuando se iba a duchar. Ese sábado hizo lo mismo. Me besó, salió por la puerta y dejó toda su mentira encendida. Me senté a la mesa. Estaba abierta, sincronizada,
con la sesión iniciada. Los mensajes ya estaban en pantalla. Quiero dejar eso claro. No forcé nada. No adiviné claves. No abrí una puerta cerrada. Ella la dejó abierta. Claro. Ahora mirar también es inocente. 3 conversaciones. Brendan. Casi 5 meses. Otro contacto guardado solo con iniciales. Y un tercer nombre que yo ni siquiera conocía. Ese era el más activo. 3 hombres. Meses en paralelo. Mientras yo construía una vida con ella, en el mismo apartamento. Cada conversación tenía su propio ritmo, su propio lenguaje. Una línea de tiempo que no tenía nada que ver con la mía. La de Brendan era la del mensaje de la noche anterior. No voy a repetirlo entero aquí, porque cae mejor en el lobby. Pero leí cada palabra. Me quedé sentado 1 minuto. Luego seguí. Tomé 16 capturas y se las mandé a Troy con 6 palabras. Esta noche. Sin drama. Ejecutamos. Libre mañana. Di la palabra. ¿Estás bien? Trabajando en eso. Adiós mañana. Y era cierto. La traición cae rápido. Primero el golpe, después el piso. Luego decides si te quedas ahí o te mueves. Yo ya llevaba semanas moviéndome en dirección práctica sin entender del todo por qué. Ahora lo entendía. Cerré la laptop exactamente como la había encontrado. Me quedé 5 minutos en la mesa de la cocina sin hacer nada. No puse cada buen recuerdo contra cada mentira. Esa cuenta no sirve. Solo dejé que pasara de la columna de tal vez a la de permanente. Después me subí a la camioneta. Manejé a Esmirna y terminé la preinstalación de un panel para un cliente que llevaba toda la semana llamando. Un señor mayor, amable, que me ofrecía té dulce cada vez que volvía a la propiedad. No sé por qué ese detalle se me quedó, pero se quedó. Lucy volvió esa noche. Comimos. Vimos parte de un partido. Me preguntó cómo había ido el trabajo de Esmirna. Le conté que un cliente insistía en que el panel que le había presupuestado era demasiado grande. Y que 3 días después me llamó porque lo había sobrecargado. Clásico. Yo también me reí. Sábado normal. Comida buena. Conversación fácil. Los dos en la misma sala, pero solo uno sabía que la relación ya estaba muerta. Se quedó dormida en el sofá. Fui por agua y vi que la manta se le había caído. Se la acomodé por costumbre. Luego me di cuenta de lo que estaba haciendo, dejé la manta y me fui a dormir. Dormí bien. Por dentro, el trabajo ya estaba hecho. Lo demás era logística. Domingo por la mañana. Cuando Lucy salió para lo que llamó una visita en Sandy Springs, le mandé un mensaje a Troy. Ahora, Troy llegó a las 8 con un carro plataforma, cajas ropero sin armar, una lista impresa y un bolso pesado que me dijo que todavía no tocara. Eso no lo abras aún. 8 años en control de plagas le hacen cosas muy específicas a la manera en que una persona entiende el espacio y los lugares donde se esconden las cosas. Troy había pasado el sábado por la tarde en una tienda de artículos para fiestas y volvió con 43 arañas falsas en 3 tamaños. Las puso sobre la encimera de mi cocina. Parecían una operación legítima. Había unas pequeñas, de goma, casi simpáticas. Y había tarántulas grandes, peludas, con el suficiente detalle para que tu sistema nervioso reaccionara antes de que el cerebro terminara de pensar. ¿Sigue tan mal con ellas? Pensé en ella subida a la silla, señalando la pared, exigiendo la revisión del alféizar. Sí. Bien. Pero primero movemos tus cosas. Movimos rápido. Herramientas. Equipo. Mis muebles. La televisión que yo ya tenía antes del contrato. Ropa de gimnasio. Cosas personales. La regla de Troy para cualquier zona gris era simple. 2 segundos de duda, se queda. No estábamos ahí para llevarnos nada que no pudiéramos justificar. Estábamos ahí para salir limpios y completos. Yo había sido el titular principal del contrato de alquiler durante 2 años completos antes de que Lucy se mudara. Ella era ocupante autorizada, nunca titular real. Philip, en recepción, confirmó el código del montacargas. Me pasó la hoja de registro y volvió a su monitor. Sin comentarios. Exactamente la interacción que necesitaba. Troy manejó cada intercambio en el lobby mientras yo seguía concentrado.
Lo había dejado claro antes de empezar. Tu trabajo son cajas y silencio. Mi trabajo es cualquier cosa que necesite palabras. Curtis, el guardia de seguridad, nos asintió durante una de las cargas. Alguien que ha visto de todo reconoce una salida limpia. Nos sostuvo la puerta del ascensor sin que se lo pidiéramos. La señora Okafor apareció en el pasillo a mitad de una de las idas. Jubilada. En casa casi todas las mañanas. Preguntó si necesitábamos ayuda. Troy le dijo que estábamos bien y que quizá le convenía quedarse en casa esa tarde porque podía ponerse interesante. Ella asintió como quien acepta una misión. Entonces entró la videollamada. Troy estaba junto al montacargas. Yo venía arrastrando una caja ropero por el pasillo. El nombre de Lucy apareció en la pantalla. No era mensaje. Era videollamada. Troy me miró desde el fondo del pasillo y levantó una ceja. La rechacé, dejé el teléfono sobre la caja y seguí moviendo. Lucy escribió justo después. Te extraño. Solo quería saber cómo estás. Llámame cuando puedas. No respondí. Quiere ver el apartamento. Qué oportuno. Si había sentido algo o era coincidencia, daba igual. Seguimos moviendo. Para el final de la mañana, 3 cargas estaban hechas. Todo quedó junto al ascensor o en la camioneta de Troy. Al mediodía, estábamos cargados. Entonces, Troy explicó la operación de las arañas como explica cualquier trabajo. Alcance, ubicaciones, objetivos. 0 margen para daño real. Solo falsas. Sin pegamento. Nada peligroso. Ningún animal real. Todo se puede quitar a mano. Una sola vez. No es acoso. No hay contacto repetido. Ese era el marco, y no nos salimos de él. La primera oleada era para verla apenas entrara. Esquina del recibidor, cafetera, espejo del baño. La segunda era para encontrarla sin querer. Gabinete, despensa, armario. La tercera era personal. Cargador de noche, bolsa de maquillaje, soporte de la plancha. Esta es la parte artesanal. Troy colocó esas últimas más despacio, sin levantar la vista. Todas eran falsas de cerca, obvias, removibles. El mensaje era el punto, no el daño. En su mesita había una foto de nuestro primer viaje a las montañas del norte de Georgia. Nos veíamos felices porque lo habíamos sido. La sostuve un segundo y la dejé donde estaba. Esa memoria era suya. Yo me llevaba mis herramientas, mi ropa y mi respeto propio. La nota fue en una tarjeta simple, con mi letra normal. Lo vi todo. Cada mensaje. Cada nombre. Cada noche en la que dijiste estar en otro sitio. Nada estaba cerrado. Nada fue forzado. Lo dejaste abierto sobre la mesa. Me fui. El contrato ya está en proceso. Tendrás que calificar sola o irte. La oficina tiene los detalles. Y tranquila, no dejé el apartamento vacío. Prueba A, arañas falsas. Prueba B, traición real. No te hicieron daño, te atraparon. Dejé la nota sobre la encimera de la cocina y bajé a la oficina de alquiler. Dana abrió la cuenta. Inicié la modificación del contrato. Yo era el titular. Lucy, ocupante autorizada. Tendría 30 días para calificar sola o coordinar su salida. Dejé mi tarjeta de acceso en recepción. Su llave y su acceso seguían activos. Podía entrar y salir como siempre. Troy estaba en la camioneta con el motor encendido cuando salí. ¿Todo limpio? Todo. Arrancó. Va a llamar. Siempre llama. No se equivocó. Lucy llegó a casa poco después de las 6. Lo sé porque la señora Okafor, al otro lado del pasillo, había prometido tener el teléfono cargado. Y cumplió. Jade y Tiffany llegaron rápido. René, con una chaqueta naranja y el teléfono ya grabando, apareció unos minutos después. Nosotros estábamos en la mesa de la cocina de Troy. Carla había preparado platos para todos. Se sentó y dijo que necesitaba la historia completa. Se la dimos en tiempo real mientras llegaban las actualizaciones. A las 6:44 pasó algo en la cocina. La reacción fue considerable. La primera oleada había llegado a la cafetera. Luego vino la barra del armario. Luego el dormitorio.
Luego el nivel final. Los mensajes empezaron poco después. Llamadas. Buzón de voz. Amenazas cada vez más fuertes y cada vez más parecidas al lenguaje legal sin serlo. Troy las fue etiquetando a medida que entraban. Primer buzón. Mayormente ambiental. En el fondo se oía a Tiffany gritando no, 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 mientras la despensa revelaba su contenido. Pista 1. Fase de descubrimiento. El segundo mensaje era Lucy, con voz controlada pero tensa, diciéndome que la llamara de inmediato y que eso no iba a quedar así. Debajo se escuchaba a Hat dictándole palabra por palabra. Di que usó tu fobia contra ti. Di que tienes pruebas. Repítelo. Usó tu fobia contra ti. Lucy repitió la frase 2 veces antes de que el mensaje se cortara. Pista 2. Era de asesoría legal. En el tercero, Tiffany estaba proyectando a todo volumen desde el fondo. Troy escuchó unos 4 segundos. Pista 3. Las mujeres más ruidosas operando actualmente en el condado de Fulton. Carla se tapó la boca. Troy negó con la cabeza como un hombre que había predicho exactamente esa secuencia. Yo seguí comiendo. El último reporte de la señora Okafor llegó cerca de medianoche. Dijo que acababan de irse, que llevaba 9 años en ese edificio y esa noche había sido el mayor entretenimiento desde el Super Bowl. También dijo que la de la chaqueta naranja gritó en el pasillo que ya sabía que eran falsas, a todo volumen. Al menos 3 puertas se abrieron para investigar. La espiral en redes empezó esa misma noche. Primero fue una frase vaga sobre la traición. Primero publicó algo sobre la traición y la gente que usa vulnerabilidades privadas como arma, sin contexto. Porque dar contexto exigía explicar las arañas. Y explicar las arañas exigía explicar por qué me fui. Y explicar por qué me fui exigía explicar lo que ella había hecho. Qué conveniente. Tú siempre eliges la parte que te favorece. La gente empezó a preguntar qué había pasado. Ella borró la publicación y subió otra, ahora sobre personas que usan miedos privados como armas. Preguntaron otra vez. Esta vez cerró los comentarios. Luego Jade intentó una versión más controlada. Palabras cuidadas. Victimismo estratégico. Recibió apoyo de gente que solo tenía a su lado. La clave es no dar detalles. Los detalles te hunden. Entonces Darius, que ya tenía mi línea de tiempo y estaba a punto de tener más historia, comentó una sola frase. ¿Y por qué se mudó él? Ella borró toda la publicación 11 minutos después. Algunas preguntas son demasiado limpias para girarlas. Después salió el video de René. Lo había subido a su propia historia más temprano esa noche, grabado dentro del apartamento. La cámara estaba sobre Jade, en pleno comentario, con su voz clara. ¿Y qué? Si tenía opciones. Él se iba a enterar tarde o temprano. El video duró quizá 15 minutos antes de que alguien lo grabara y se lo mandara a Darius. Darius me lo reenvió con un solo emoji. Un peón de ajedrez. Yo publiqué una sola cosa esa noche. Estar soltero me queda bien. Puse el teléfono boca abajo y me fui a dormir. Los 3 hombres de esas conversaciones desaparecieron para el día siguiente. Brendan primero, después los otros 2. Un contacto en común me dijo más tarde que Brendan estaba bajísimo de perfil y parecía querer estar en cualquier otro sitio. Yo no me meto en problemas que no son míos. Sí, eso encajaba. Los hombres que existen en paralelo a una relación real no están hechos para tiempos difíciles. Estaban ahí porque era fácil y no costaba nada. En cuanto dejó de ser fácil, se fueron todos antes de que ella terminara su primer buzón de voz. Ninguno preguntó si estaba bien. Invisibles. Yo no me sorprendí. Yo era el que había aparecido todos los días durante 2 años. El que llevaba el contrato, tapaba huecos y construía la vida diaria con ella. Ella lo había llamado aburrido y conveniente. No confundas estar disponible con ser interesante. Me habría encantado que comparara notas con Brendan sobre lo que significa estar disponible cuando cuesta algo. Lunes por la mañana. Dana llamó. La política del edificio exigía que cualquier queja por supuesto acoso se documentara en persona antes de pasar a revisión formal. Lucy había bajado con Jade y presentado quejas por manipulación de propiedad, daño psicológico y angustia intencional.
Dana preguntó si podía ir antes del mediodía, a las 11. Le escribí a Troy, lobby. 11 de la mañana. Ya voy. Entramos a las 10:58. Lucy estaba cerca de recepción como si hubiera marcado territorio. Jade a su izquierda, Tiffany a su derecha. René medio paso detrás con el teléfono a la altura del pecho, ya grabando. Dana estaba detrás del mostrador con una carpeta y la cara de alguien que ha procesado todas las versiones posibles de esta situación y solo quiere resolverla antes del almuerzo. Curtis estaba cerca de los ascensores, brazos cruzados, mirando todo sin decir nada. Lucy me miró. Yo asentí hacia Dana. Usted llamó. Aquí estoy. Dana lo leyó plano. Daños a la unidad. Amenazas directas o implícitas. Materiales peligrosos o dañinos. Él usó deliberadamente una fobia documentada como acto dirigido de daño emocional y psicológico. Dana siguió escribiendo. Preguntó primero por daños a la propiedad. Dije que no había daños. Todo lo que me llevé era propiedad mía y estaba registrado en el uso del montacargas del domingo por la mañana. Lo que dejé era una colección de arañas de goma de una tienda de fiestas, removibles a mano, sin pegamento, sin daño en superficies, todavía dentro de la unidad. Arañas falsas. Correcto. Jade recalculó. Eso es procedimentalmente irrelevante para el estándar de angustia intencional, que solo requiere conducta extrema y escandalosa en el contexto de una vulnerabilidad conocida. ¿Puedes escribir falso correctamente la queja? Quiero que la tarántula quede registrada con su nombre adecuado. El lobby se quedó callado un poco más de lo normal. Tiffany miró a Jade. Jade miró la carpeta que no tenía. Esto no está saliendo como dijiste. La corté antes de que siguiera. Yo desalojé la unidad. Tenía acceso autorizado durante la mudanza. Está documentado en recepción y en el registro del montacargas. Ella volvió a su propio apartamento. No se le hizo nada. No se la amenazó. No se dañó nada. Miré a Dana. Registro del montacargas en archivo. Código de carga del domingo por la mañana. Firma del titular principal en la modificación del contrato. Documentación presentada a las 12:44. Tiffany dio un paso al frente. Hiciste esto porque ella terminó contigo. Nadie terminó nada. Me fui el domingo por la mañana antes de que ella llegara. Yo tomé la decisión. Yo la ejecuté. Ya estaba fuera. Eso no encaja con la historia que vinieron a contar. Por eso estamos en un lobby y no hablando en privado. El cálculo en la cara de Lucy fue visible. Ninguna versión de esa escena estaba terminando como ella la había planeado. No tenías derecho a revisar mis cosas privadas. Nada estaba bloqueado y nada fue forzado. Tu laptop estaba abierta en la mesa de la cocina. Los mensajes estaban sincronizados en la pantalla. Leí lo que tenía enfrente. Metí la mano en mi chaqueta, saqué una captura impresa y la dejé sobre el mostrador. La deslicé hacia ella. Sus palabras. Es estable y fácil. Sinceramente un poco aburrido. Pero se encarga de todo. Conveniente. Dejé que la frase se quedara ahí. No la expliqué. No construí nada alrededor. Las palabras decían exactamente lo que querían decir. Y Jade la miró. Su expresión pasó de reconocimiento a cálculo y luego a neutralidad cuidadosa en 1,5 segundos. Eso también decía algo. Tiffany se quedó callada por primera vez desde que entramos. René bajó el teléfono unos centímetros por instinto, no por intención. El lobby cambió de peso. No te hicieron daño. Te atraparon. Dana anotó algo en la carpeta. Dijo que tenía todo lo necesario para el archivo y agradeció a todos por venir. El mazo de juez de la administración del edificio. Terminado. Me giré hacia el estacionamiento. Lucy me siguió con las 3 detrás. René levantó otra vez el teléfono y se me puso delante cerca de la salida. Esa parte la tenían planeada. Me acerqué, tranquilo. Muévete. René sostuvo la posición 2 segundos, decidiendo si ese era el lugar donde quería plantarse. Esto va a ir a juicio. Daño emocional. ¿Vas a ir a un tribunal de Georgia, bajo juramento, a decirle a un juez que la tarántula de goma junto al cargador te causó daño documentado? Espero sinceramente que lo hagas. Lleva el video de René, todo. Lo del apartamento. Lo de este lobby. Y que el juez escuche a Jade diciendo:
¿Y qué si tenía opciones? Jade no dijo nada. Fue lo más fuerte que hizo en todo el día. Esa es la prueba B, por si alguien necesita el índice. Tiffany dijo algo, pero yo ya estaba caminando. Vete a casa. Tienes compañeros de piso. Troy me alcanzó en la camioneta. La desbloqueó y esperó un segundo mientras el estacionamiento se quedaba quieto. La prueba B ni siquiera tuvo que salir de tu bolsillo. Arrancó el motor. ¿Sabes qué es lo que me molesta? Tenía algo real. Un tipo estable. Una casa sólida. Alguien que aparecía siempre sin agenda. Lo cambió por 3 hombres que desaparecieron de la noche a la mañana en cuanto se complicó. Salimos del estacionamiento. Eso no es mala suerte. Eso es mal carácter. Y el mal carácter no se reforma solo porque borres publicaciones. No había nada que añadir. Tenía razón y no necesitaba ayuda. Bloqueé a Lucy esa tarde. Sin discurso. Sin anuncio. La conversación había terminado. El registro estaba completo. Y cualquier cosa que mandara después era ruido que yo no tenía obligación de recibir. La campaña para mancharme no sobrevivió la semana. El problema de construir una historia alrededor de arañas falsas es que exige explicación. Y cada explicación abre la misma pregunta que ella no podía contestar. ¿Por qué me fui? Jade intentó mantener vivo lo de la demanda unos días, hasta que la lógica se le derrumbó dentro del grupo. No había daños. No había amenazas. Eran arañas falsas en un apartamento donde yo tenía acceso autorizado y documentado. La lista de Dana había dejado todo eso por escrito. Nadie necesita un abogado si la presión social funciona. Jade tampoco quiso pagar una consulta real para escuchar lo mismo con credenciales. Y el video hizo lo que hacen los videos. El clip de René con Jade circuló por los bordes de su círculo social. Para el martes, cada vez que Lucy intentaba rehacer la historia, alguien tenía una versión de ese video. ¿Qué si tenía opciones? ¿Él se iba a enterar tarde o temprano? En cámara, con su voz real. El apoyo que había juntado su publicación se reclasificó solo. Los comentarios no se volvieron crueles. Simplemente se detuvieron. El silencio también es un veredicto. Para la semana siguiente, Lucy puso su cuenta principal en privado. La versión digital de salir por la puerta de atrás esperando que nadie vea hacia dónde fuiste. Darius me escribió durante la segunda semana. No hubo disculpa por ella. No intentó mediar. Solo una frase. Escuché todo. Lo manejaste bien. Un minuto después, mandó otra. Ella está diciendo que se está recuperando de una relación tóxica. Lo leí 2 veces. Algunas cosas no necesitan respuesta, y algunas personas lo entienden sin que se lo expliques. Le mandé un pulgar arriba. Él me mandó otro. Esa fue toda la conversación. Dana llamó 2 semanas después del lobby para confirmar que la modificación del contrato había pasado. Los ingresos de Lucy calificaban para la unidad por su cuenta. Se quedó con el apartamento. Bien. Espero que eso le diera alguna versión de la victoria que necesitaba. Al final, me quedé con el lugar. Algo hice bien. Yo había pagado mucho de lo que hizo cómoda esa casa durante 2 años, pero eso ya no era lo que me importaba. En 3 semanas tenía un lugar nuevo, mejor luz, piso más bajo que el anterior, más tranquilo, mis muebles donde yo quería. Y por fin, compré el sofá que llevaba 2 años queriendo, pero nunca compré porque Lucy decía que era demasiado oscuro para la sala. Esta vez, no hubo opiniones ajenas. Volví a mi ritmo. Madrugadas, obras, cenas de jueves con Troy. Dormía bien. La gente esperaba que tuviera un gran proceso interno que describir. No había mucho que procesar. La rabia y el duelo necesitan distancia entre lo que esperabas y lo que recibiste. Yo llevaba meses cerrando esa distancia. Para cuando salí físicamente, la mayor parte del trabajo interno ya estaba hecha. Troy vino el primer fin de semana después de que me instalé. Caminó por el lugar, se quedó en la cocina y asintió una vez. 0 araña. Todas mías. Carla miró alrededor. Ustedes 2 están completamente desquiciados. Lo dijo sonriendo. Troy levantó su vaso. Por la prueba B. Nunca necesitó suerte. Esta es la versión que voy a decir una sola vez.
Ella me trató como infraestructura. Estable. Fácil. Conveniente. Ese tipo de cosa que usas sin agradecer porque asumes que siempre va a estar ahí. Lo dejé pasar más tiempo del que debía porque la versión de ella a la que le propuse matrimonio era lo bastante real en los buenos momentos como para que yo siguiera cubriendo el resto. Los buenos momentos fueron reales. También lo fue la prueba B. No necesito reconocimiento, ni disculpa, ni el momento en que por fin lo entienda. Necesitaba irme en mis términos, con cada documento en orden, y dejar atrás algo que dijera la verdad en un idioma que no pudiera actuar ni borrar con una publicación. Hay un tipo específico de pérdida cuando descubres que alguien a quien trataste bien te usó. No se siente exactamente como un corazón roto. Se siente más como descubrir que un contrato que firmaste de buena fe tenía letra pequeña que nunca te dejaron leer. Una vez que le pones nombre, el duelo no tiene mucho donde ir. No hay nada que extrañar de una actuación. Lo que extrañas es la versión real, la persona de los buenos momentos. Esa persona sí valía una propuesta. En eso no me equivoqué. Me equivoqué en la proporción. Lo último que diré de Lucy es esto. Calculó mal la única variable sobre la que tenía información completa. 2 años de verme confiable le hicieron creer que confiable significaba permanente. Que yo iba a absorber lo que la situación necesitara y seguir ahí cuando ella volviera. Porque siempre volvías. Esa fue la parte fácil. La jugada le había funcionado el tiempo suficiente como para que dejara de comprobar si yo seguía quedándome. No seguía. Y todavía no sé cuál de sus amigas le pasó la historia completa a Darius antes de que ella borrara todo. Tengo una sospecha, pero nunca lo confirmé. Probablemente nunca lo haré. Esa parte quedó abierta. Al final, una sola línea fue suficiente. No te hicieron daño. Te atraparon.